de por ahí tratar de prestar atención y marcar los puntos como más importantes, lo que realmente nos pide el trabajo. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a virar un poco la metodología del, de los trabajos, de lo que realizamos acá en clase, por dos motivos. Uno, no quiero seguir con este esquema de trabajos prácticos, porque aparte ya he visto que tienen buena relación y tienen buen manejo de los textos teóricos, y ahora quiero que empecemos a trabajar un poco más la oralidad. ¿Por qué? Porque se nos viene el parcial, ya se está acabando el cuatrimestre, nos queda solamente un mes de clases y el parcial va a ser oral. Ya me decidí que será oral. Va a ser todo lo que vimos hasta ahora hasta terminar con folclore. ¿Ok? Todo este mes vamos a terminar hasta el folclore más o menos actual, las últimas corrientes. Y si tenemos tiempo, vemos tango. No puedo comenzar con tango hasta que la profe Guadalupe no me diga, así que veremos si va incluido. Pero de ahí no se va a incluir más. Toda la otra parte de Argentina, todas las otras corrientes de Argentina, ya directamente irán para el segundo cuatrimestre. Bueno, ¿por qué no se conectan los otros? Se ofuscaron. Bien, y anoten bien que el 6 va a ser el primer parcial, la recuperación después del receso. Ya saben que ustedes tienen el receso y de ahí tienen las mesas. Después del receso tienen las mesas y después de las mesas vuelven a clase. O sea, no tendremos clase por más o menos un mes, tal vez un poquito más. ¿Ok? Ustedes, bueno, van a tener que realizar los finales. Yo quiero que a esta materia la rindan en diciembre, noviembre, si es que se puede, porque hay 2 meses. No, yo en julio. No. Bien. Claro, el 6 de junio, julio. Cae el día lunes. ¿Cae el día lunes? ¿No? ¿Cae el día lunes? 6 de julio, ¿paz? Sí. No me acuerdo si cae el día lunes o jueves. Pero, sí, 6 de julio cae el día lunes. Bien, yo quiero que la rindan lo más pronto posible porque no quiero que sea una materia que las vayan arrastrando durante tercer año, cuarto año, etcétera, etcétera. Ya sé que es mucho contenido, ya sé que es mucha lectura, etcétera, etcétera, pero es información aplicable, no es no es tan teórico al fin y al cabo. Ahora, sí, esto por una de las razones. Es un grave error dejar historia. O sea, yo te lo digo yo como experiencia, sí, lo puedo compartir con mis compañeros, porque yo he dejado historia de la psicología para después. Yo decía, no, yo aprendí libre, eso, yo soy un capo. ¿Sabe qué? Eran 80.000 millones de fechas importantísimas para la historia de la psicología, sí, y con sucesos bastante puntuales, y era todo. Y era bastante denso. Sí, la historia es densa, la historia de por sí es densa, así que tengan muy en cuenta. Pero, y aparte más nuestra materia que tiene, como es un solo año, está muy comprimida, tanto al punto de que, bueno, se hace un poco más denso, pero bueno, lo tienen que sacar. Y bueno, yo quiero que esta materia la rindan nomás en diciembre, para que no la vayan arrastrando, y de paso yo no trabajo en febrero, punto. Bueno, no, pero eso es secundario. Bien, bueno, vamos a seguir viendo lo que sería el folclore. Primero, cerremos con esta parte que es la conceptualización y las investigaciones. Entonces, no tuve tiempo de hacer PowerPoint, así que lo voy a hacer acá. Yo voy a intentar explicar esto debido a que ya... Ay, tengo que ver cómo hacer para que se vea esta. No me gusta usar el pizarrón. ¿Cómo haces esto? Así me pueda ver, a ver si estoy... Sí, así estoy bien. Bueno,
Entonces, desde el punto de vista del folclore, como aparece, del folclore académico, hemos visto 3 autores, ¿ok? Que uno es Carlos Vega, el otro es Isabel Aretz, tenemos a Cortázar, y tenemos a otro que no lo hemos visto nosotros, pero que también aparece sucesivamente en todos estos textos, que es Harris. Ahora, ¿por qué aparecen estos tipos? Primero que nada, tener en cuenta de que sus investigaciones se realizan, estas primeras investigaciones se realizan en la década de entre 1920 y 1960. Bien. Ahora, ¿qué ocurre y por qué empieza este interés por el folclore? Habíamos visto que anteriormente toda la cultura popular en general estaba siendo de alguna manera discriminada hasta que, bueno, debido a la gran inmigración y debido a las nuevas corrientes educativas, se empieza a privilegiar el estudio de las costumbres naturales argentinas, buscando esta idea de lo tradicional, la argentinidad en la cual basarse para construir una sociabilidad, en la cual posteriormente la agarraría la educación y la cultura de forma, la difusión cultural. Ahora, ¿cuál es el punto de partida de esto? Esto solamente para cerrar la unidad que ya hemos visto. Es algo, y que lo noten porque también aparece muy citado, la llamada encuesta nacional. ¿Cómo se llamaba correctamente? No me quiero equivocar. Sí, encuesta nacional del folclore. Encuesta nacional del folclore que se realiza en 1921. ¿Qué es esta encuesta nacional del folclore? Básicamente es que el Estado Nacional mandó a todos los profesores de todas las escuelas en todo el territorio a recopilar las tradiciones de cada una de sus localidades. Las canciones, las danzas, la música, las costumbres, absolutamente todo para que sirva de un corpus primario en el cual poder investigar progresivamente, conservarlo y difundirlo. Y por supuesto, protegerlo también al mismo tiempo frente a la injerencia de otras corrientes culturales que ya hemos visto cómo venían entrando. ¿Dónde ocurre o dónde tiene más fuerza esto? Acá en el norte. ¿Por qué en el norte? ¿Por qué en el norte? En toda la región de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, etc., las investigaciones sobre el folclore son más fuertes y tienen mayor jerarquía, por así decirlo. ¿Por qué creen? Calculo que porque en algunas de las regiones del norte nacen algunas corrientes folclóricas. Exactamente. O sea, con respecto a la música y danza, que era de donde se basaban para poder estudiar en realidad el folclore. Bien. Hay corrientes también, hay géneros también que nacen en otras provincias, pero ¿por qué se centran tanto en este lugar? Hay otro dato que lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué creen? Pero muy bien, porque la mayoría sí nace de acá, en el norte. Bueno, se privilegia el estudio acá en el norte, uno, porque podríamos decir, entre muchas comillas, la contaminación cultural que venía desde el puerto de Buenos Aires con la gran inmigración no había llegado hasta esta zona todavía. Por lo tanto, de por sí, la difusión de diferentes corrientes acá era muy, muy poca y por ende estas primeras investigaciones se creía que era de la forma más, los resultados serían lo más autóctono, más fidedigno. Ya que, por ejemplo, acá ni siquiera el tango había llegado.
Así que se privilegia mucho y se valoriza mucho la región del NOA. Y todos estos investigadores se centran mucho principalmente. De hecho, hay relatos de Aret cuando visitaba Montero, cuando visitaba Simbo, cuando visitaba Chicligasta, cuando visitaba así sucesivamente. En su libro están. En el pago de Monteros encontré un cantor que hablaba sobre que su padre le enseñó tanto, y empieza a describir transcribe la canción, le hace partitura, y ahí se registra y se forman los primeros cancioneros. Porque antes tengamos en cuenta que el cantor folclórico no era alguien que tuviera, que se dedicara a esto de oficio, que le serviría para dedicarse a eso, no era una profesión en sí, sino que era un medio de expresión, un medio de entretenimiento, un medio de difusión. No era como la música, ya hemos visto que la música académica más de índole europea se había profesionalizado, ya la gente que vivía de esto, que estudiaba, etcétera, etcétera. La música folclórica todavía no. Ya vamos a ver que después qué pasa para que ocurra que sí. Ahora, y ahí se forman, en base a esto se empiezan a formar los institutos que se dedican a estudiar esta música folclórica. Carlos Velo, por ejemplo, tiene el Instituto de Musicología, Carrizo tiene el Instituto de la Tradición, Instituto de la Tradición, Cortázar está en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y en el Fondo Nacional de las Artes. Y Aret estaba en el Instituto Iberoamericano. Instituto Iberoamericano. ¿Ok? Estos tres van necesitados un montón de veces. Bien, entonces, durante la primera mitad, concluyendo todo esto y todo lo que vimos en el trabajo anterior, durante la primera mitad del siglo XX se investiga, resguarda y se empiezan a formar los primeros cancioneros para dotar a la música, al folclore en general, tanto en su música como en sus tradiciones, así como las otras expresiones artísticas, de un corpus académico en la cual poder sostenerse. ¿Ok? Punto. Anoten eso, saquenle fotitos. Mi letra no era mejor, no pude hacer un PowerPoint, pero bueno. Dígame cuando borre. Instituto de Musicología. No, Carrizo. Instituto de la Tradición. UBA y FN. Universidad de Buenos Aires y Fondo Nacional de las Artes. De hecho, Carrizo es el que empieza a utilizar el fondo para, que lo vamos a ver después, para generar los grandes festivales y las grandes peñas que posteriormente siguen existiendo ahora. Y bueno, y Aret, el Instituto Iberoamericano, ya que no solamente estaba investigando acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Muy bien, ahora, volvemos. Esto concluye. Ahora, si tenemos que hablar del género folclórico en la música, actualmente podemos ver de que sí existe un ámbito profesional en donde los músicos pueden desenvolverse y al mismo tiempo
una promoción por parte de la educación y bueno, una popularidad en general de estos géneros. Ahora, esto antes no era así. ¿Qué es lo que ocurrió y cómo se llegó al punto del cual el género folclórico llega a ser de consumición masiva? Hasta incluso disputándole a otros géneros, otros estilos, que constantemente se ven inmersos en la cultura popular. Esto, por más que suene lógico, no lo es, porque en otros países no es así. En Argentina y en general es una cuestión muy sudamericana el que la música folclórica de cada país tenga mucha preponderancia frente a otros estilos. O sea, los grandes festivales de folclore que hay acá, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, qué sé yo, son minoritarios. No tienen una difusión tan fuerte y quedan simplemente arraigados a lo más cotidiano y no a las grandes exponencias como son acá. Y también en la educación no tienen tampoco gran presencia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿ok? Y para eso vamos a partir del momento en el que hemos señalado. Que hemos señalado 1920. Ok. Ahora, en un momento que lo tengo anotado. Para lo cual vamos a crear, antes de anotar eso, vamos a hacer título etapas del folclore. En el siglo actual. Ya no vamos a ver el siglo XIX, ahora vamos a ver exclusivamente el siglo XX. ¿Ok? Muy bien. Tenemos un antecedente, por supuesto, que ya lo hemos mencionado. El americanismo, el nacionalismo musical, el academicismo europeo que utiliza la música cultural, etcétera, etcétera. Aguirre, Williams, Solón, punto. Muy bien, tenemos ese antecedente. Ahora, en 1920 ocurre algo importante que es el inicio de la consolidación del género folclórico en el ámbito nacional. Esto ocurre a través de una gran novedad en la cual un artista que es Chazarreta, Andrés, ¿sí? Chazarreta llega a Buenos Aires con su, ¿cómo se llama? Decía cuando tiene cuando son conjuntos grandes de música y danza, espectáculo, bueno, no me acuerdo. No, era otro nombre. Bueno, Academia. No era academia, pero Agrupación. puede ser. Era otro nombre, no me acuerdo. Bueno, llega con ellos, con todo su comitiva, digamos, a Buenos Aires, al Politeama. Me olvido el nombre. Espera un momento. ¿Cómo se llama este teatro? Habría que preguntarle a Gustavo Derio. No, me olvido del teatro. El éxito de Chazarreta en Buenos Aires. Politeama, ahí está. Al Politeama. Chazarreta era un artista que salió después de investigar en Santiago del Estero. Salió con todo su cuerpo de bailarines y músicos a hacer espectáculos en diferentes regiones. Por supuesto, en Buenos Aires tenía muy poca presencia, hasta que en este momento, en 1921, llega al Politeama, en cual presenta su espectáculo. ¿Qué es lo importante de Chazarreta? Que por primera vez llega el folclore a los grandes teatros. ¿Ok? Sí. Lo que habíamos visto anteriormente, de que Buenos Aires tenía esa gran difusión cultural con los grandes ámbitos académicos que se crearon, etcétera, con el cual servían para la profesionalización de la música. Bueno, ¿qué es lo que hace Chazarreta? Lleva el folclore tal cual nació en Santiago. No es como Aguirre, no es como Solón, no es como William, que
se inspiraban para crear y estetizar estos géneros según estilizar estos géneros dentro de sus propias de sus propias composiciones. Bueno, Chazarreta no, lleva los géneros así nativos tal cual a los grandes teatros de Buenos Aires y comienza un proceso de consolidación. Se podría decir que este maldito Chazarreta es un Lázaro Caballero de la época. Consolidación de el género folclórico dentro del ámbito nacional, porque a partir de aquí empieza una gran difusión del género hacia todo el territorio, una gran popularidad, se empieza a consumir popularmente. Esto dura más o menos hasta 1960, en la cual ocurre el periodo del boom. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? En este momento empiezan a surgir varios artistas y que se mueven por un ámbito diferente que les sirve para poder desenvolverse en la música y poder de alguna manera vivir de eso y concentrarse profesionalmente en este ámbito. Por ejemplo, la difusión en las radios, contratos con las discografías, el cine, etc. En todos estos ámbitos empiezan a explorarse, a utilizarse, mejor dicho, la música folclórica. Ahora, una característica de este periodo es que se buscaba la llamada autenticidad. ¿Qué? Se crea también la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música el 9 de junio de 1936. 1936. ¿Cómo se llama? Sadaí. Sadaí, bueno, más fácil Sadaí. Sí, me he hablado con los locos, Sadaí. Bueno, aquí podemos ver con las mismas creaciones de Sadaí de cómo se termina de profesionalizar la propia música folclórica, ya que estos autores, particularmente uno que ya voy a mencionar, explotan mucho Sadaí. Ahora, ¿qué es lo importante de este periodo? Es que la música folclórica se busca para su difusión a través de radio, de discografía, desde el cine, la llamada autenticidad. Autenticidad. En este sentido, solamente un gaucho del norte que haya vivido toda su vida en el pago más recóndito de Santiago podía ir a Buenos Aires a tocar folclore en el radio. Este era lo que se buscaba, lo que se primaba. Y ahí nacieron varios autores y tal vez un ejemplo de este periodo muy fuerte fue Atahualpa. Y aquí, bueno, nacen más como por ejemplo, ¿cómo se llama el grupo este? Los Chacharreros. Etcétera. Muy bien. Y en este periodo, algo a tener en cuenta es que también empieza a ser utilizada, no tanto utilizada, sino más bien aprovechada políticamente. Sí. ¿Cuál es la corriente política que más le saca provecho? Es el llamado peronismo. El peronismo. El peronismo, por ese cambio que ustedes ya lo van a ver en Historia Argentina, si es que no lo vieron todavía, por ese diferente modo de hacer la política y esa gran modificación de las costumbres, de las corrientes que el peronismo promueve, el género folclórico llega a promocionarse en la educación
y al mismo tiempo nacen lo que serían las fiestas o festivales. De hecho, durante el gobierno peronista, hasta incluso se llegó a imponer de que en medios de comunicación, primero la radio, después la televisión, se imponga, se transmita un 20% mínimo de contenido folclórico. O sea, no podía reducirse a eso. Ante la difusión de que, bueno, había que proteger las costumbres y difundirlas frente a otras corrientes que estaban llegando. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Perfecto. Y al mismo tiempo, más allá de termino con esta idea, más allá de la promoción política, también socialmente empieza a tener una difusión masiva. La creación de varias sociedades, no ligadas con ciudades, sino que sociedades civiles, y al mismo tiempo de la creación de las llamadas peñas que aparecen y se difunden masivamente por todo el territorio. Con todo esto, la música folclórica termina de profesionalizarse y el músico, que en este periodo era simplemente el gaucho cantor que hablaba el Sarmiento, ahora ya no, ahora ya propiamente es un trabajador que tiene ámbito en los medios de difusión de entretenimiento, así como en los grandes festivales tradicionales y probablemente dentro de la escuela en sí mismo, en la educación. O sea, ya es una revolución muy diferente de cómo llega, cómo cambia. No, mi duda era en qué año, digamos, se podría ubicar usted eso del Atahualpa y los chachalero, porque no, esa parte no la entendí bien. Entonces, este periodo en general, no sé en qué momento empieza a... O sea, ¿puedo decir el auge de ello o el nacimiento? La consolidación. La consolidación del folclore como género musical. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque el momento de auge, y está bueno que hayas dicho esa palabra, es acá, sí, 1960. 1960 a 1961. No, hasta 1976. Y no sé qué tanto, porque a partir de ahí creo que ya tomaba el protagonismo Jorge Cafrune. Voy a eso. En el periodo de auge, ¿qué es lo que ocurre? Debido a esta gran difusión, aparecen los llamados grandes festivales. Y aquí estos los que tienen mayor presencia tienen acá. ¿Por qué? Porque no es que en 1960 dejan de actuar, sino que ya vienen. Sí. Pero en el periodo de auge también surgen nuevos artistas que no estaban acá y que posteriormente tendrán una evolución acá. En el 61 nace Cosquín. Exactamente, en el 61 nace Cosquín, en el 66 nace el otro, el de la Doma, Jesús María. Jesús María. En el 66 también nace acá el Monteros de la Patria, el de Sulki nace también en la misma época. En la misma época nace el Sulki. ¿Por qué? Porque no solamente en Córdoba, que es por ahí decirlo casi que en el centro de gran difusión del folclore, sino que también en cada una de las provincias, principalmente acá en el norte, empiezan a aparecer los grandes festivales, que hasta incluso son la mayoría de los que hoy en día siguen existiendo. ¿Cómo se llama esto? Simocas, además del Sulki, si no me equivoco, también tenía la empanada, que después se le da Pamayá. De hecho, ahí desconozco sí. cuándo. Sí sé eso, pero desconozco cuándo surgió. Seguramente surgió en la misma época, sí. ¿ok? Entre el 60 y el 76. Bueno, y aquí surge, por ejemplo, Mercedes Sosa. La negra. Mercedes Sosa, claro, la negra. Aquí está Cafrune. Exactamente. Aquí está Cafrune. Por supuesto, estos siguen participando acá con mayor presencia, solamente que estos serían los jóvenes, los que llegan y de alguna manera... claro, la nueva generación. También, que fue un gran exponente. Y así sucesivamente. Y ahí, en 1976, y ahí en 1976, que... Bueno, antes de pasar, yo soy así, me celebro. Entonces, consolidamos acá, que lo vamos a ver la clase siguiente. Mayor periodo de auge, creación de los grandes festivales, mayor difusión, hasta incluso a nivel internacional, y bueno, eso, punto. Lo vemos el resto de la siguiente.
bueno. En 1976, ¿qué es lo que ocurre? Bueno. ¿Qué es lo que ocurre en 1976 y por qué aquí acaba el periodo de auge del folclore? Una pregunta de historia argentina. Pregunta de historia. Bueno, en 1976 ocurre la última dictadura cívico-militar. ¿76? En el 76. ¿Ok? Que dura hasta el 1983. 1983. ¿Ok? Que es un periodo de crisis. Bueno, que se desarrolla porque los músicos tienen en su mayoría que ir a que emigrar al exterior o limitarse a las restricciones culturales que había hecho la última dictadura. Censura y las famosas listas negras vienen desde esta época, o sea, siempre hubo de alguna manera, solamente que acá es más fuerte. Hasta incluso el mismo Atahualpa tuvo que transitar casi todas las dictaduras, así que siempre tuvo que lidiar hasta incluso con el mismo peronismo fue censurado. El mismo Atahualpa. Claro. Pero bueno, acá fue más fuerte y por ende la difusión del género musical cayó precipitadamente. ¿Y qué es lo que ocurre en 1990 en adelante? Surge la llamada renovación. En el cual esto ya prácticamente queda de lado. Aquí ya no ocurre. ¿Por qué? Porque surge un estilo folclórico diferente, renovado, con nuevas corrientes, en donde aquí tenemos, por ejemplo, Pastoruti, Abel Pintos, Pereira, etc. Que hoy en día ya son artistas consolidados. En este momento eran adolescentes todavía. Luciano Pereira, En este periodo ocurre el... ¿Para? ¿Qué? No, para. Es que creo que yo estoy confundido. Va de nuevo, explícamelo de nuevo. Bueno, en 1990 surge, estamos haciendo las etapas del folclore, no son fechas exactas, ¿ok? Sí. Surge una corriente de renovación del folclore, en donde era lo que estábamos viendo en clases anteriores de cómo el folclore empieza a tomar estilos o modos diferentes, llámese que incluye la guitarra eléctrica, incluye la batería, incluye formas musicales, hasta incluso temáticas que no eran propios de la autenticidad que se buscaba exclusiva antes. Y ahí surgen, en este periodo surgen, no en esa fecha exacta, surgen estos nuevos músicos, que hay un texto que seguramente te va a gustar, llámese Pastoruti, Abel Pintos, etcétera, etcétera, que hoy en día son artistas consolidados, pero que en esta época, del 90 en adelante, recién eran adolescentes que innovaron en este nuevo estilo y en este nuevo género que sería la última corriente del folclore. Tengo para acotar. ¿Acota? En realidad comienza de más antes de 1990. Sí. Yo tenía entendido, pasa que yo ya lo había visto, digamos, ya esto, así haciendo un trabajo de investigación por orden de la Guadalupe, que me ha dicho, voy a investigar, así vas a hacer tu trabajo de tesis para hacer tu licenciatura. Y yo venía investigando a cuándo se comenzaba a hacer esto de la renovación, si se quiere, o llamado actualmente folclore de proyección, con grandes exponentes como lo eran Peteco Carabajal, el Mono Insaurralde y Chango Farias Gómez, que puntualmente, al parecer, fue en el año 1985 y 1987. El proyecto, él había creado un proyecto que se llamaba MPA, Músicos Populares Argentinos, el cual se difundía en todos los medios, se difundía en la tele, en la radio, trataban de hacer, de grabar discos, obviamente, de transmitirlo a todo el país, y al parecer ha debutado en Córdoba en el año 1985,
y se disolvió, bueno, años más tarde, o sea, en 1987, lo de MPA, y se quedó solamente Chango Farías Gómez. ¿Con qué? Con, por ejemplo, la combinación de ritmos afro, sí, de ritmos afro con el folclore que nosotros tenemos. ¿Tenés la bibliografía de esa investigación? ¿Cómo? ¿Tenés la bibliografía de esa investigación? Sí. Porque durante todo, o sea, a ver, está bien, o sea, esto lo podemos reducir hasta alguna de las fechas. Sí. Esto es una generalidad, es una línea de tiempo general. De hecho, acá había puesto 1920. Lo importante es eso, es comprender cómo este momento de autenticidad exclusiva ya había sido dejado de lado. ¿Está bien? Necesito el texto ese para que lo añadamos y lo estudiemos en 2 clases más adelante. Sí, ¿Okay? ¿Qué te aparece en La Nación la vigencia de MPA? ¿Pero quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Ya te digo. Calculo que debe aparecer en... Ah, está bien, ya vamos a hacer un trabajo de investigación para eso. Muy bien. ¿Ok? Ahora, lo que me interesa es que veamos este primer periodo. ¿Ok? El periodo de la consolidación del folclore. Sí. Y para eso tengo el texto que puede ser un poco largo, pero lo vamos a dividir. Del libro Breve Historia del Folclore Argentino, que de breve no tiene mucho, en donde el capítulo 3 que he mandado por el grupo, lo vamos a hacer lo vamos a analizar con un taller de lectura. Afortunadamente el texto está muy subdividido. Tiene varios subtítulos, así que cada uno va a agarrar un subtítulo, lo va a leer y lo va a explicar oralmente. ¿Ok? Muy bien. Okay. Ya me siento y lo ordeno. Esperen un momento. Pasa que ¿sabés quién ha hecho un trabajo de investigación a fondo de esto? Manu Sija. ¿Quién? Manu Sija. No, Manu. ¿Quién es? ¿Qué? Pero no lo conozco. ¿No lo ubicaba Manu Sija? No. Manu Sija fue considerado en el mundo el mejor músico del folclore de la historia argentina, que sigue vivo. No lo ubico. No lo ubico, sinceramente. Pero ya lo voy a investigar. Para que No sé, yo tuve el placer de tocar con él. ¿De qué época es él? ¿Él? Sí. Y él tiene actualmente, creo que 34 años, 33, o 40. 40 de tener. Bueno, entonces es de esta última época. Sí, él sí vendría a ser ya creo que de esa última época, pero él ya después. Vos sabés que Manu Sija, él es muy conocido aquí en Tucumán porque él se ha recibido desde el conservatorio en 3 años. Y él es el creador de Matacos. Muy bien. A ver, espera un momento que lo ordeno acá. Muy bien, ¿cuántos somos en total? Somos 9. 9, 10. Muy bien, perfecto. Bueno. Bien, Nico. Dime. Ahora te doy la primera parte. La introducción, que tiene una sola página, y de ahí el subtítulo de los ranchos a la radio. Hasta que termine de los ranchos a la radio. Sí. Son 8 páginas en total. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, son 6. Nico. Muy bien. A ver, alguien de acá. 7. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver. Rubén. Vos tenés Atahualpa Yupanqui para el parámetro de autenticidad.
Bien, profe. Rubén. Sí, es el texto que compartí. Bien, Guillermo, ya que has hablado. El golpe del 43 y el nacionalismo cultural. Golpe. Para terminar. Guillermo Cáceres. Bien. Morena. Folclore en la era de oro. Folclore en la era de oro de la cinematografía. Bien, ¿quién más tenemos acá? Kanata. Movimiento folclórico durante el peronismo. ¿Cuál era la morena, hermano? Folclore en la era de oro de la cinematografía. Bien, Natalia Fernández. Jornadas peronistas, festivales y folclore. Bien, profe. Zaira Pérez, La Hora de las Peñas. Bien, profe. Bien, Guillermo González y Fiona Leone. El texto, el último capítulo, que es un poco más largo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas. El folclore popular de Yupanqui y Antonio Torno. Bien, profe, gracias. Bien, léanlo todos. Corto y en 40 minutos lo ponemos en discusión. ¿Ok? Profe, Sí, disculpe, ¿es de lo que acaba de pasar? sí, de lo que acabo de pasar. El texto Bien, que pasé en el grupo. bien, muchas gracias. Bien, Guillermo y León. Corto y en un ratito hacemos la siguiente videollamada.